Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Le doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad una vez más de estar delante de su pueblo. El día de hoy el Señor me ha permitido, a través de mi pastor, compartir la palabra, una palabra que va a edificar sus vidas. Y yo le he pedido a mi Señor que Él sea hablando a través de mis labios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ayúdeme levantando su mano y haciendo una palabra de oración, diciéndole: Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa tarde, noche, Señor, que tú nos permites estar en este lugar en donde tú envías la bendición y la vida eterna. Queremos recibir tu palabra, tu consejo. Preparamos nuestros corazones, eterno Creador, como tierra fértil en la que tú siembres tu semilla, Padre, y que seas tú dándole ese riego mediante tu Espíritu Santo. Señor, seas tú hablando a través de mis labios, que mis labios sean una extensión de los tuyos, que mis manos sean una extensión de las tuyas, y que seas tú ministrando la palabra a tus hijos, que tus hijos reciban fortaleza, vida, sanidad, restauración, que seas tú hablando a cada alma, a cada corazón en esta preciosa noche. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor, de nuestro Redentor, Salvador, Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Antes de que tome su lugar, ayúdeme haciendo esa declaración, pidiéndole esas tres virtudes a nuestro Padre Dios. Padre del cielo, amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Tome su asiento, mi hermano. Muchas gracias. En esta noche quiero compartir con usted una enseñanza, una palabra que en su momento yo recibí. Y estoy seguro que nuestro Padre le va a dar el día de hoy a usted una palabra edificante que podrá poner por obra. Dice en este pasaje, en este versículo de la Biblia, Juan, en una de esas revelaciones, en una de esas series de revelaciones que nuestro Señor Jesucristo le muestra, dice que ve una visión y él ve un gran conflicto que se lleva en los cielos. Y en este versículo 11, él declara al vencedor. Dice: ellos le han vencido. Pero también nos muestra cuál es el medio, el instrumento por medio del cual ellos obtienen la victoria. Aquí la pregunta, mi hermano: ¿usted desea tener victoria en su vida? ¿Usted desea ser un vencedor? Dice que es por medio de la sangre del Cordero, pero otra cosa que nos muestra la palabra dice que es a través del testimonio de ellos. Y vamos a ir ahondando en este pasaje. Cuando usted revisa este contexto de Apocalipsis 12, y como les comentaba, en esta parte de la Escritura se nos muestra un gran conflicto, pero no un conflicto terrenal, sino un conflicto que se lleva en los cielos, pero que también se involucra a la tierra, es decir, un conflicto entre cielos y tierra,
en donde por un lado están los ángeles de Dios y por el otro lado está Satanás y sus ángeles, que el Señor le reprenda. Pero también en ese conflicto intervienen personas como usted y yo, creyentes en esta tierra que hemos confesado, hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a darnos redención por medio de su sangre. Y gracias a Dios, al apóstol Juan se le muestra quién obtiene la victoria. Y el día de hoy vamos a descubrir quién es el vencedor en este pasaje. Y nuestro objetivo en esta noche, el objetivo que yo deseo que quede grabado en sus corazones, es que podamos analizar, podamos aprender cómo el pueblo de Dios, usted y yo, aquí en la tierra, hacemos la parte que nos corresponde para obtener la victoria. Porque cuando uno revisa ese pasaje, nos muestra que tenemos que poner en obra, en nuestras manos, en práctica, para obtener la victoria. Debemos de ganar esa victoria. Y esta revelación que se le da al apóstol Juan viene desde los cielos, porque cuando usted revisa un versículo anterior, la Escritura dice: oí una gran voz en el cielo. Quiere decir que es una revelación que trae un respaldo de nuestro Padre Dios. Una gran voz en el cielo. En el versículo 11 vemos este conflicto que se lleva a cabo, en donde están los creyentes, y hay una conexión entre cielos y tierra. Cuando usted y yo tomamos la firme decisión de abandonar el mundo, sus placeres, los deseos de la carne, nuestro Padre nos ha conectado con los cielos. Amén. Pero esa conexión conlleva una grande responsabilidad. Una grande responsabilidad porque en una ocasión nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos: el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo toman por la fuerza. Cuando usted y yo hemos decidido venir a los pies de nuestro Salvador, hemos decidido conectarnos con aquel que da la vida, entramos en una dimensión cielos y tierra. Eso ya lo hemos aprendido en esta casa. Pero en esa conexión va a haber turbulencias, va a haber, por decirlo así, momentos violentos. Si usted ha tenido la oportunidad de subirse a un avión de pasajeros en un vuelo comercial, usted está a bordo del avión cuando el avión está todavía en la pista, en tierra, y usted está relativamente muy tranquilo. No hay nada que lo inquiete. Pero cuando ese avión empieza su marcha y en esa pista empieza a tomar altura, llega un momento en el que se siente una turbulencia. Y estando arriba, si en los aires hay mucha turbulencia, el avión es sacudido y usted puede sentir ese movimiento, un movimiento brusco. Cuando usted es conectado con los cielos, tenga la seguridad que en algún momento podrá sentir momentos turbulentos. Pero estamos conectados con los cielos y nuestro Padre es quien nos da la fuerza para sobrellevar esas turbulencias. ¿Cuántos decimos amén? Entonces este versículo 11 dice: ellos han vencido. Y aquí hay 4 preguntas que el Señor nos hace en esta noche. ¿Quiénes son ellos? Porque el versículo 11 dice: ellos han vencido. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Quién ha sido vencido? Es la segunda pregunta. Tuvo que haber un vencedor, pero tuvo que haber pues alguien que sufrió la derrota. ¿Cómo? ¿Cómo le han vencido? ¿Y qué tipo de personas son esos vencedores? Respondiendo entonces a estas preguntas, encontramos
¿Quiénes son ellos? Usted y yo somos ellos. Nosotros hemos vencido. ¿Usted lo cree? ¿Usted ha vencido? ¿Quién le ha dado la victoria? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién ha sido vencido? El enemigo ha sido vencido. Él ya está derrotado. Él sabe que está vencido. Es un enemigo derrotado. El Señor nos ha dado la victoria. Él nos ha permitido entrar en esa dimensión cielos y tierra en donde Él nos dice que puede haber un conflicto, pero aquel adversario ya está derrotado. Lamentablemente, en estos tiempos, el enemigo se mueve de una manera muy astuta y aún en su dimensión de derrota subyuga al mundo. Gracias a Dios, usted y yo hemos salido del mundo porque el Señor nos ha escogido. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, ¿cómo le han vencido? ¿Cómo vencer? El versículo 11, si regresamos a Apocalipsis 12:11, dice, por dos cosas principalmente. Por medio de la sangre del Cordero y segundo, por medio de la palabra del testimonio de ellos. Y más adelante vamos a ver esa parte. Y la cuarta pregunta nos la debemos de hacer cada uno de nosotros y debemos de meditar en ella, porque actualmente muchas personas se dicen ser creyentes, cristianas. Es lamentable ver cómo aún en el mundo secular pareciese que está de moda llamarse cristiano. A mí me da un gran celo por eso. ¿Qué tipo de personas son aquellos vencedores? El mismo versículo 11 nos dice que son personas que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Son personas comprometidas totalmente con su Dios. Para ellos mantener la vida no es su prioridad. Hacer la voluntad de Dios es su prioridad. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Usted desea hacer la voluntad de Dios? Debemos de meditar en esto porque en muchas ocasiones no nos gusta la voluntad de Dios. Vemos aún en las Escrituras, en pasajes a hombres de Dios usados por Él que en un momento dado se rehusaban a aceptar la voluntad de Dios. Viene a mi memoria Jonás, fue un hombre que en su momento rehusó aceptar la voluntad de Dios. Pero si nosotros rehusamos a llevar a cabo la voluntad de Dios, no podremos obtener la victoria, porque se necesita un compromiso total. En el ámbito creyente, en el ámbito cristiano, esta frase se ha escuchado mucho, ser un soldado del ejército de Dios. ¿Usted ha escuchado esa frase? Donde le dicen, usted es un soldado del ejército de Dios. Usted ya está en las filas del ejército del Dios vivo. Y se siente bonito, un ánimo que dice, wow, yo soy del ejército del Dios vivo. Yo recuerdo cuando era muy niño, mis papás me llevaban a la iglesia y en esa escuela dominical, uno de mis maestros le gustaba mucho enseñarnos un corito en donde nos decían, ¿eres soldado de Dios? Y lo tengo en mi memoria y jamás se me va a olvidar porque hasta nos ponían a marchar como soldados. Y éramos niños muy pequeños y cantábamos que éramos soldados de Dios. Muchos de nosotros tenemos una idea un poquito vaga de lo que significa ser un soldado. Hablando en el ámbito del mundo, en el tema secular,
pocos de nosotros podemos testificar realmente qué significa ser un soldado, excepto mis hermanos que son militares, que son soldados. Un soldado, mi hermano, es una persona que en muchas ocasiones no quiere ser soldado, sino que es reclutado por su gobierno y no tiene opción. Y cuando ese soldado es ingresado a un ejército, no le dan una garantía de que no pierda la vida. Eso no existe. De cierta manera, cuando un gobierno recluta a una persona, esa persona está aceptando la posibilidad de en un momento perder la vida. Gracias a Dios nuestro país no es un país que le llaman beligerante, es decir, se mantiene a distancia cuando hay conflictos entre países. Pero hay otros países que no son así. Hay otros países que los ciudadanos, si llega un conflicto con un país vecino, con otro país, son reclutados y pues son llevados a la guerra. A manera personal, mi papá fue toda su vida un soldado, un militar. Y yo recuerdo que, aunque sus funciones no eran de un soldado en el campo, en la práctica, sus funciones eran más administrativas. Que cada semana iba a su sesión de tiro y me acuerdo que decía, mañana me toca tiro. Y tenía que ir a su entrenamiento. No era su función principal, pero en un momento dado tenía que estar preparado por si el ejército se veía involucrado en algún conflicto. Cuando entramos a aceptar la vida de nuestro Señor, cuando abandonamos el mundo, nos constituimos automáticamente enemigos del mundo. Y el mundo nos ve como sus enemigos. Y quiere decir que usted ha sido reclutado en el ejército del Dios vivo. Y para ello tiene que estar preparado. Porque el reino de los cielos sufre conflictos, sufre violencia. Y si usted no está preparado, no va a poder obtener la victoria, como dice Apocalipsis 12:11. Hay personas en la historia que literalmente menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y yo me admiro cuando veo sus ejemplos, porque aquí anoté, las personas a quienes más teme el enemigo son aquellas que no tienen miedo de entregar su vida. A esas personas el enemigo les tiene miedo. A manera de ejemplo está la iglesia del primer siglo, o la iglesia primitiva, como también se le conoce, donde esa estructura Roma los persigue, los martiriza, son llevados al circo romano a ser destrozados por gladiadores. Ellos no tenían miedo de perder su vida. Dice la palabra que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Otro caso, Esteban, todos conocemos el caso de Esteban, todos los mártires que la historia nos dice. Actualmente hay muchos misioneros en Medio Oriente, en donde ellos están conscientes que cuando van a esos lugares están aceptando la posibilidad de perder sus vidas, porque son países completamente oprimidos por el enemigo. Apóstoles, evangelistas que en la actualidad no les da miedo ir a predicar a un lugar difícil. En los años 80, si no me equivoco,
hubo gran persecución en la iglesia de los estados del sur, en donde pastores perdían su vida, ministros perdían su vida. Pero ellos estaban comprometidos a tal grado de expandir el evangelio que no tenían miedo de entregarla. Porque en primera de Juan 2:17 la palabra nos dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para aquellas personas, la vida en este mundo es relativamente insignificante comparada con la eternidad que se vivirá en el reino de Dios. Amén. Y entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué significa vencer al enemigo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de nuestro testimonio? Entonces las respuestas se las he puesto en esta misma diapositiva, en donde dice: vencemos al enemigo cuando testificamos personalmente de lo que la palabra de Dios dice que la sangre de Jesús hace por nosotros. Amén. ¿Por qué no me ayuda a repetir esta parte que está subrayada? Ayúdeme a decirlo, por favor. Vencemos. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Gloria a Dios. La siguiente pregunta es: ¿cómo hacerlo? Porque usted está en este lugar para recibir un entrenamiento. Y en el entrenamiento se dice cómo hacerlo. En el libro de Éxodo, capítulo 12, yo veo el mejor modelo que el Señor nos dejó de cómo hacer esto. En este capítulo, cuando usted lo lee, ahí viene esa instrucción que Dios le dio a Moisés para que se celebrara la primer fiesta solemne de Pascua o de Pesaj. Cuando leemos esta parte de la Escritura nos damos cuenta que fue una ceremonia profética de lo que miles de años después haría nuestro Señor Jesucristo con su muerte. Esta fiesta solemne de Pesaj representó un pacto entre Dios y su pueblo. Mediante ese pacto el Señor les brindaría una protección total. El instrumento para llevar a cabo o sellar ese pacto sería el sacrificio de un cordero, pero se tenía que seguir una serie de instrucciones. El pueblo de Dios tenía que seguir unas instrucciones muy bien establecidas para poder llevar a cabo esta celebración. Dios es omnipotente y Él bien pudo haberles dado protección a Israel y haberles dicho: ustedes solo ingresen a sus casas, despreocúpense, no hagan nada más, yo acabaré con los egipcios. Y Él bien pudo hacerlo, porque Él es el poseedor de cielos y tierra, Él es el Señor de los ejércitos. Pero Él le dio a su pueblo un modelo a seguir, le dio instrucciones. Aquí aprendemos la importancia de seguir los modelos, las instrucciones que el Señor nos ha dejado en su palabra. Cuando nos pasamos al nuevo pacto, en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, el Espíritu de Dios dice que nuestra Pascua es Cristo, ese Cordero en Pesaj, en Pascua, que sacrificó Israel. El cumplimiento profético lo vino a dar nuestro Señor Jesucristo. En nuestra Pascua, que es Cristo,
ya fue sacrificada por nosotros. Y cuando hacemos una relación, encontramos que ese cuadro profético de Éxodo 12 era una sombra de lo que lograría nuestro Señor Jesucristo mediante su muerte sacrificial. Porque Cristo es nuestra verdadera Pascua y por medio de su sangre obtenemos protección total, redención total. Amén. Como en su momento Israel la obtuvo. Regresando un poquito a Éxodo 12, vemos el modelo que nuestro Dios le dio a Moisés para transmitirlo al pueblo, porque tenían que ser obedientes a esa serie de instrucciones para aplicar la sangre del cordero. Aquí yo encuentro un excelente modelo a seguir, como le he puesto en esta diapositiva. Pero algo que a mí me llama mucho la atención, y cuando yo recibía esta enseñanza, meditaba en ello porque esta celebración de Pascua o de Pesaj en el término hebreo es uno de los mejores ejemplos de la responsabilidad que tenemos los padres, hablando de padres de familia. Porque ahí en Éxodo 12 el Señor le da la instrucción a Moisés de que cada padre de familia tenía que tomar un cordero conforme a su familia. Era el padre de familia que tenía que poner en acción, que tenía que tomar la batuta para ejecutar esa ordenanza. ¿Cuántos padres de familia vemos aquí? Amén. Las instrucciones que vemos en el versículo 3, el pueblo de Israel, en este caso muy particularmente el padre de familia, tenía que escoger el cordero apropiado. Y ahí en la escritura nos dice que tenía que ser de 1 año, sin defecto, tenían que tomarlo el día 10 de ese primer mes llamado Aviv, hasta el día 14. Ese día 14 tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes. Los comentaristas en las escrituras dicen que ese término entre las 2 tardes se refiere entre 3 y 5 de la tarde aproximadamente. En el versículo 7 se tenía que tomar la sangre en una vasija. La sangre no se derramaba, era valiosa esa sangre. Se tenía que poner en una vasija, en un lebrillo, otras traducciones lo manejan así, porque no se tenía que derramar. Y en ese mismo versículo 7, pero también en el 22, se tenía que untar la sangre en las puertas. Otras traducciones lo ponen como rociar la sangre en las puertas, en el dintel y los postes. Dintel y postes, nunca en el umbral. La sangre no se pisaba. Era una sangre muy valiosa en esa celebración. En el versículo 13 y 23 nos decía que la protección para el pueblo de Israel, para los israelitas, se llevaba a cabo cuando la sangre se llevaba de la vasija a la puerta. La sangre en el lebrillo no daba la protección. La sangre tenía que estar en las puertas. ¿Cómo se hacía esto? En el versículo 22 también nos dice que la instrucción precisa era tomar un manojo de hisopo. El hisopo es yo revisando e investigando, es una plantita muy común en los países del Medio Oriente. Prácticamente en cualquier parte encuentran el hisopo y cuando lo amarran como un manojo sirve como una brocha, por así decirlo. Ese hisopo tenían que mojarlo. Una traducción que me gustó mucho dice que se tenía que empapar completamente el hisopo en la sangre.
y posteriormente se tenía que untar o rociar la sangre en el dintel y los postes de las puertas. Como podemos ver, las instrucciones eran muy detalladas, tenían que llevarse al pie de la letra, no se podía saltar ninguna instrucción, porque en eso consistía que el Señor viera esa sangre en los marcos de las puertas para darles la protección a Israel. Y la última instrucción, en ese versículo 22, vemos que una vez con la sangre puesta en las puertas, el Señor les dijo: entren a sus casas y permanezcan dentro de sus casas. No tenían que salir. Porque si ellos salían, no había protección. En esta casa hemos recibido la enseñanza de que no debemos violentar linderos. El Señor ha puesto márgenes. Cuando usted ha entrado en esa dimensión donde se conectan los cielos y la tierra, debemos de tener muy en claro que hay linderos que no podemos violentar. Porque si cometemos la imprudencia de violentar esos linderos, nos estamos exponiendo al peligro. Y de esta parte de Éxodo 12, deducimos que la sangre del Cordero solo aprovecha a los que obedecen. Si Israel no hubiese obedecido esa serie de instrucciones que el Señor les había dado, no hubieran recibido la protección. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, encontramos una correlación con esta parte de el ser obediente. Y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu. Para, ¿qué dice ahí? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La premisa es obedecer. Si usted no es obediente, no puede rociarse con la sangre del Cordero. Tiene que ser obediente. La sangre no aprovecha a los que son desobedientes. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Si usted es obediente, usted podrá recibir la sangre del Cordero y podrá tener lo que dice aquí: gracia y ¿qué? Gracia y paz le serán multiplicadas. ¿Usted quiere tener gracia, quiere tener paz en su vida? Amén. Haciendo un cuadro comparativo, a manera de verlo un poquito mejor, en Éxodo 12 se establecieron las instrucciones que Israel tenía que seguir como pueblo obediente. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, se nos da o se revela el cumplimiento de esas instrucciones que en tiempos antiguos se llevaba a cabo. En Éxodo 12 vemos que los israelitas tenían que elegir el cordero sin defecto. Una vez elegido el cordero, se sacrificaba el cordero. Sacrificado el cordero, se tenía que tomar la sangre en una vasija, no se podía derramar. La sangre puesta en la vasija servía para que ese manojo de hisopo se empapara en esa misma sangre y posteriormente se rociara en las puertas. En la primera carta a los Corintios vemos que Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero escogido por el Padre. Él es el Cordero sin defecto. Fue inmolado hace 2000 años o hace casi 2000 años. Su sangre está en la vasija. Su sangre es preciosa. Está en la vasija. ¿Qué tenemos que hacer como hijos obedientes de esas instrucciones?
tenemos que tomar la sangre del Cordero y rociarla en nuestras puertas. Usted es una puerta eterna, dice uno de los salmos, amén, para que entre el Rey de la Gloria. Esa puerta debe estar marcada con la sangre. Y vamos a ver cómo. La pregunta aquí es, ¿cómo transferir la sangre del Cordero de la vasija a nuestra morada? Porque actualmente nosotros ya no tomamos un corderito literalmente y lo sacrificamos. Esa era la sombra del cumplimiento profético que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora Cristo es nuestra verdadera Pascua. Él es el verdadero Cordero sin defecto y Él ya fue crucificado. Entonces, ¿cómo transferir la sangre del Cordero a nuestra morada? Regresando a Apocalipsis 12:11, dice que es nuestro testimonio, es decir, nuestras declaraciones, lo que hablan nuestras bocas, que son declaraciones sencillas, pero le puse aquí, pero poderosas, porque están basadas en las Escrituras. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Lo que dice ahí, como se nos ha enseñado aquí, es una realidad, no es un cuento, no es una fábula. Entonces, como un manojo de hisopo, son esas declaraciones. Es algo muy sencillo, algo que usted y yo tenemos. Sencillo, pero que actúa como un vehículo para que Dios nos dé su protección. ¿Usted quiere estar protegido por nuestro Dios? Y más en estos tiempos. Tenemos que estar protegidos por la sangre del Cordero. Qué importante, de esto se deriva, qué importante declarar nuestro testimonio. Otras versiones, esta palabra testimonio la han traducido como confesión. En la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 1, Pablo dice a los Hebreos, por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial. Un llamamiento celestial. Usted ha sido reclutado desde los cielos, como dice Apocalipsis 12:10, oí una gran voz que venía del cielo. Consideren a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, es decir, de nuestro testimonio. ¿Qué significa confesión? Decir lo mismo que. Es decir, confesión es declarar lo mismo que Dios dice en su palabra. Es hacer que nuestras palabras concuerden con lo que está escrito. Amén. En Mateo 12:37 nos dice que por nuestras palabras seremos justificados o seremos condenados. La importancia de las palabras, la importancia de conectar en armonía lo que hablamos con lo que está escrito. Y en Santiago 3, del 4 al 5 nos muestra que nuestra lengua es como un timón, una parte pequeñita de una nave, pero que determina el rumbo de esa nave. Un pequeño miembro, pero que se jacta de grandes cosas. Fíjese, mi hermano, que en ocasiones caemos en la imprudencia de malemplear nuestra boca. En el término hebreo que aquí se nos ha enseñado, se le ha llamado el lashon hara. Malemplear nuestras palabras. En un momento nos sentimos un poquito cansados y magnificamos la enfermedad, magnificamos el dolor, o frases muy sencillas que en ocasiones usted las toma como algo muy normal, como me morí de la risa. Nunca diga eso. Nunca diga eso, porque usted no habla muerte, usted habla vida, usted está conectado con la vida. Amén. Qué importante es esto. Ahora, entremos a la parte práctica, practicando la transferencia de la sangre. Ya vimos ahora cómo transferir la sangre del Cordero que está en la vasija a nuestras moradas, que es a través de nuestra confesión, de nuestro testimonio. Pero viene la parte práctica. No podemos testificar, he puesto aquí, lo que dice la palabra de Dios acerca de la sangre de Yeshua o de Jesucristo, a menos que sepamos lo que dice la palabra. Qué importante es escudriñar la palabra. Usted está aquí para recibir una enseñanza,
pero no se quede como espectador. Usted debe de ir a la palabra y escudriñar su escritura. Amén. El requisito básico, saber lo que las escrituras enseñan acerca de la sangre de Jesucristo. En la palabra está esa revelación. ¿Qué enseña la sangre de Jesucristo? Hay en el Nuevo Pacto, o llamado Nuevo Testamento, 7 veces en donde vemos un derramamiento de la sangre de nuestro Señor. Una de ellas fue el momento en que Él fue circuncidado, al 8º día después de haber nacido. Otro cuando dice la Escritura que Él estaba en el Getsemaní y su sudor parecían gotas de sangre, porque se venía esa prueba. Su rostro, cuando le fue arrancada su barba, fue golpeado. Su espalda, cuando fue azotado. Su cabeza, con esa corona de espinas que se le fue colocada. Sus manos y sus pies, cuando fueron traspasados. Su costado. 7 derramamientos de sangre podemos ver. No vamos a ahondar ahorita en ellos, pero yo quiero dejar en su corazón 7 ministraciones a las que podemos tener acceso mediante la sangre del Cordero de Dios. ¿Usted quiere recibir esas 7 ministraciones, mi hermano? La primera de ellas es la redención. En Efesios 1:7, la Escritura nos dice, en Él tenemos la redención por su sangre, la liberación de los delitos. Y esta traducción a mí me gustó mucho porque dice que redimir significa rescatar, sacar de la esclavitud mediante algún precio, comprar de nuevo algo que se había vendido, conseguir la liberación, dejar libre algo, librar de alguna obligación. O sea, la liberación de los delitos conforme a la riqueza de su gracia. ¿Usted ha sido libre de los delitos? ¿Usted se considera libre del pecado? Por medio de la sangre de Jesucristo hemos obtenido redención. Amén. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados, y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Amén. El Salmo 107:2 dice, redimidos del Señor, redimidos de Adonai, redimidos del poder del enemigo. Ayúdeme levantando su mano diciendo, yo he sido redimido del poder del enemigo. Si usted lo cree, celébrelo, porque eso es una gran realidad. Gloria a Dios. ¿Quién es el enemigo? Satanás, el Señor lo reprenda. ¿Qué debemos hacer si somos redimidos? Decirlo, lo que acabamos de hacer, confesarlo con nuestras palabras. Ese es nuestro testimonio, esa es nuestra confesión. Es la confesión, nuestro testimonio, lo que hace que las promesas de Dios obren en nuestras vidas. Amén. Mediante la sangre de Jesucristo he sido redimido del poder del enemigo. ¿Puedo repetirlo de nuevo? Mediante la sangre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. La segunda administración es limpieza de pecado. Limpieza de pecado. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7, nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Hay una versión en donde estos verbos los pone en el presente continuo, es decir, de una manera constante. Dice, si continuamos viviendo en la luz, estamos todos unidos con Dios. La conexión cielos y tierra. Mientras vivimos en la luz, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, continúa limpiándonos de toda maldad. No sé usted, mi hermano, pero yo necesito constantemente que la sangre de mi Señor me limpie día a día, porque yo no soy perfecto. Todavía estamos en esta tierra y en algún momento podemos tener ahí un tropiezo. Y qué importante es recurrir al escrito está en donde nos dice, si continúo viviendo en la luz, la sangre de Jesucristo me continúa limpiando de toda maldad, de todo pecado. Amén. Salmo 51:7, un gran ejemplo de un hombre de Dios que tuvo un tropiezo fuerte. David decía, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. La versión Septuaginta lo ha traducido como, me rociarás con el hisopo. Cuando David escribía este salmo, después de haber sido confrontado por Dios, después de mostrar él un arrepentimiento, ¿en qué pensaba David? Porque en esos tiempos, pues todavía no había venido nuestro Señor Jesucristo a hacer el cumplimiento profético de Pesaj. David pensaba en la sangre del Cordero, en esa sangre, en ese manojo de hisopo que se empapaba en la sangre. Él decía, purifícame con ese hisopo, purifícame con esa sangre y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y yo he puesto aquí esta declaración, si continúo viviendo en la luz, la sangre de Jesucristo está limpiándome continuamente y para siempre de todo pecado. ¿Me puede ayudar a repetirlo? ¿Qué dice? Gloria a Dios, amén. Tercera administración, justificación. Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál es el significado de justificar? En el original griego significa hacer justo. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que ha sido hecho justo es alguien exonerado, es decir, alguien que no se le imputa culpa. Declarado justo, hecho justo, como si nunca hubiésemos cometido pecado. Por medio de esta administración, por medio de la sangre de Jesucristo, todos nuestros pecados han quedado atrás. Ahora hemos sido justificados como si nunca hubiésemos pecado. Amén. Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Adonai, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Amén. Puede ayudarme diciendo, el Señor me rodea con su manto de justicia. Amén. La versión de las Américas lo ha traducido como me ha envuelto en un manto de justicia. ¿Qué quiere decir esto? El enemigo ya no puede decir nada en contra de usted y yo, porque él es el acusador de nuestras almas, dice la Escritura, pero él ya no tiene el derecho legal de imputarnos culpa, porque mediante la sangre de Jesucristo usted y yo somos justificados, es decir, exonerados, ya no somos culpables, Dios nos ha envuelto en su justicia y hemos sido hechos justos como si nunca hubiésemos pecado. Amén. ¿Me puede ayudar a repetir esta declaración que está subrayada? ¿Qué dice?
Amén. Si usted lo cree, celébrelo. Gloria a Dios. Cuarta administración, la santificación. Hebreos 13, 11, 12. Porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo, como sacrificio por el pecado. Pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Aquí el autor de Hebreos, el apóstol Pablo, les está haciendo a manera de recordatorio a la iglesia esa celebración, esa fiesta que ahorita vamos a ver un poquito más adelante del Yom Kippur, en donde el sumo sacerdote ingresaba con la sangre del becerro y la sangre del corderito en quien había caído la suerte por Adonai, y las presentaba en el lugar santísimo, pero los cuerpos de esos animalitos eran quemados fuera del campamento. Entonces aquí vemos que el santificar es la acción, la santidad es el acto, Dios es quien nos hace santos, pero ¿cómo participamos de su santidad? De la santidad de nuestro Dios, mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mediante la sangre de Jesucristo, usted y yo somos santificados. Hemos sido hechos santos, apartados para nuestro Padre, separados del pecado por la santidad de Dios. ¿Me ayuda repitiéndolo, por favor? Amén, gloria a Dios. La quinta administración, recepción de vida. Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En este pasaje vemos que la vida de Dios está en la sangre de Jesucristo. Él es el Cordero. Y de aquí vemos la importancia de participar de la cena del Señor. En esta casa se nos ha enseñado a no menospreciar una reunión de Santa Cena. En el Evangelio de Juan 6:53, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: de cierto les digo. Él aquí enfatiza la importancia de cierto, es decir, sumamente importante. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y otras versiones añaden: y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Usted quiere participar de la vida de nuestro Dios mediante la sangre de Jesucristo? Qué importante celebrar la cena del Señor. Amén. Primera de Corintios 10:16, el apóstol Pablo le decía a la iglesia: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Amén. Al participar de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, recibimos mediante ella su vida, una vida eterna. Amén. ¿Puede ayudarme a declararlo al participar? Amén, gloria a Dios. Sexta administración, la intercesión. Hebreos 12, 22, 24.
el apóstol Pablo les está haciendo un contraste a la iglesia en donde les decía, ¿se acuerdan cuando Moisés se acercó a aquel monte Sinaí y la gloria del Señor descendió y había truenos, relámpagos y nadie podía acercarse ni a las faldas del monte porque podía morir? Ahora ustedes se han acercado, en primer lugar, al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, que es la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué significa esto? Haciendo un cuadro comparativo, a manera de contraste, la sangre de Abel fue derramada en contra de su voluntad. La sangre de Abel fue rociada en la tierra, fue derramada en la tierra, y la sangre de Abel clamaba por venganza. La sangre de nuestro Señor Yeshua, Jesucristo, fue entregada voluntariamente por Él. Él dijo, a mí no me quitan la vida, yo la doy por amor. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue rociada en el lugar santísimo, por eso el velo se rompió, el velo del templo. Y la sangre del Señor Jesucristo clama por misericordia. ¿Qué significa esto? Gracias a nuestro Dios, cuando en un momento dado nos sentimos débiles, que las fuerzas se acaban, la sangre del Señor Jesucristo intercede por nosotros en el cielo. Amén. ¿Puede ayudarme a repetir? Gracias, Padre. Si usted lo cree, celébrelo. Amén. La última administración, y con esto voy concluyendo, tenemos acceso al lugar santísimo. Hebreos 10, 19, 23 nos dice, así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo, por medio del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia, y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y a manera de resumen, en Hebreos 3:1 nos dice que Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión, de nuestro testimonio. Hebreos 4:14 nos da una instrucción que retengamos, otras traducciones dice que nos aferremos a nuestra confesión. Y Hebreos 10:23, que mantengamos nuestro testimonio, es decir, nuestra confesión. En el versículo 19 dice que tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y aquí he puesto una imagen porque en este pasaje lo relacionamos con aquella fiesta solemne que era el Yom Kippur, el día de la expiación, donde el sumo sacerdote podía entrar solo una vez al lugar santísimo, una vez al año. En Levítico 16, usted lo puede leer en sus casas, viene todo ese rito ceremonial que se hacía. En los versículos 2 y 34 vemos que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, una vez nada más al año. Versículos 12 y 15, él entraba, no entraba con las manos vacías, él entraba con un incensario lleno de brasas del fuego del altar, un perfume aromático molido, que producía una nube aromática que cubría el propiciatorio, y con la sangre del sacrificio. De esos animalitos, el becerro y el cordero, los sacrificaban, entraban primero con la sangre del becerro para hacer expiación por el sacerdote, y la rociaba 7 veces en el propiciatorio, y 7 veces del lado del propiciatorio. Ahí nos da un código, la sangre
se rocía. Mediante la sangre de Jesucristo, ahora usted y yo no tenemos que esperarnos una vez al año para ingresar a ese lugar santísimo, al trono de la gracia. Podemos entrar confiadamente, podemos acercarnos al trono de Dios a pedir que Él nos muestre ahí su ayuda. Si mediante la sangre de Jesucristo puedo entrar confiadamente y acercarme al trono del Dios Altísimo. Amén. ¿Puede ayudarme a repetir? Mediante la sangre gloria a Dios. Amén. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Qué importante recibir las instrucciones de nuestro Dios y tener en claro que Él nos ha dado la victoria, pero depende de nosotros que esa victoria se materialice, que esa victoria permanezca, que es mediante la sangre de Jesucristo, mediante nuestro testimonio, nuestras palabras. Mi Señor Jesús no tuvo defecto. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero no tuvo pecado. Su cuerpo fue herido, fue lacerado, y de su cuerpo brotó su sangre. Yo no sé usted, mi hermano, pero yo le doy muchas gracias a mi Dios porque con su sangre pagó mis pecados. Él pagó esa sanción que a usted y a mí nos pertenecía. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de nuestro Dios, es decir, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fue dado para que recibamos vida, vida eterna, vida en abundancia. ¿Por qué no me ayuda a levantar sus manos? Darle gracias a Dios. Dile: Padre, gracias porque tu sangre fue derramada, brotó de tu cuerpo, pero tu sangre no se pisa, mi Señor. Tu sangre está en la vasija. Y es el anhelo de nuestros corazones que, como hijos tuyos obedientes, queremos poner en práctica la transferencia de tu sangre sobre nuestras vidas. Que día a día podamos experimentar, Señor, la protección sobrenatural que tú nos das a través de tu preciosa sangre. Gracias por habernos dado vida eterna, Señor. Gracias por habernos librado de los delitos que nos tenían cautivos. Gracias por justificarnos, Padre. Muchas gracias, Señor, porque tu sangre intercede por nosotros, que por medio de tu sangre tenemos acceso al lugar santísimo, al trono de tu gracia. Muchas gracias, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús.